bienvenidos. Básicamente hoy vamos a compartir un tema que es muy importante, que es la diabetes. Muy bien. Ahora, antes de continuar, no sé si ustedes sabían esto de aquí, que durante el día o aproximadamente cada 8 segundos muere una persona por este problema. ¿Ya? Recording in Bienvenidos progress. a cada uno de ustedes. Mi nombre es Edwin Samaniego, como ya le mencionamos. Nuestra misión dentro de esta empresa es brindar mayor bienestar, brindar mejor servicio a otro ser humano, básicamente. Y si es que logramos hacer esto, nos va a permitir ayudar a más seres humanos. Este de aquí creo que es una estadística muy importante porque más de 422 millones de personas adultas a nivel mundial sufren de diabetes. Eso quiere decir que una de cada 11 personas en el mundo están padeciendo este problema de salud. Y nosotros, dentro de esta empresa, tenemos como misión continuar el legado de Mark Hughes, que es ayudar a las personas a mejorar en la nutrición, a dar información sobre nutrición y mejorar nuestro bienestar a través de cambiar nuestros hábitos de alimentación. Algo muy importante también que hay que entender es que la diabetes no solo es un problema que me afecta a mí como persona o que afecta a alguien dentro de mi familia o que afecta a una persona en específico, sino que puede generar una alteración tanto a nivel personal como a nivel familiar. Y eso es de gran importancia porque podríamos en algún momento llegar a tener o a generar alguna sobrecarga para nuestros familiares. Ahora, otro de los problemas es que, o está considerado que la diabetes es una de las primeras causas de amputación no traumática. La mayor o una de las razones para la que se ampute alguna parte del cuerpo suele ser algún accidente, etcétera. Pero se ha determinado que la diabetes es la primera causa para que se produzca este problema. Otra información de gran importancia es que también es considerada como la primera causa de enfermedad cardiovascular. Y eso es muy importante. Imagínense ahí, problemas del corazón, problemas de circulación, es una de las razones para que sea, o una de las razones de que la diabetes sea una de las causantes. Otra es que la primera causa también, o considerada como la primera causa de enfermedad renal crónica, y por supuesto, si es que ya se complica más esta enfermedad, termina siendo una de las causas para que se realice diálisis a las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 1.7% o la Organización Mundial de la Salud dice que el 10.7% de todas las personas que mueren dentro del Ecuador, bueno, estas son estadísticas dentro del Ecuador, se debe a diabetes. Y de acuerdo al Ministerio de Salud, dice que de cada 100 personas que se hospitalizan, una de las razones es la diabetes o sus complicaciones que ya hablaremos más adelante. Ahora, ¿por qué les presento esto? Porque tenemos que entender que la diabetes a veces la tomamos como una enfermedad cualquiera. La mayoría de las veces no vemos la magnitud de este problema de salud. No entendemos que nosotros tenemos en las manos ya sea la prevención o después las consecuencias si es que se desarrolla este problema de salud. Por eso es muy importante que tengan claro estas estadísticas. Si tengo diabetes, no es que solo tengo diabetes, no, es que se puede complicar en otras enfermedades, como por ejemplo problemas del corazón, problemas de los riñones o problemas de que me termine hospitalizando. Y ya si es que fuese solo a mí que me afecta, ya quedaría ahí, pero el problema es que también puede influir dentro de nuestra familia. Entonces, dentro de esta primera parte, quiero que se guarden o lleven dentro de ustedes, es que nosotros, como seres humanos, buscamos el bienestar general. Y por supuesto, si nosotros no tomamos una cartas en el asunto, podríamos complicarnos con esta enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, ya entrando dentro del tema, tenemos que entender básicamente qué es la diabetes. ¿Qué es la diabetes? No sé si alguien pueda, o que me puedan ahí compartir ustedes dentro del chat qué consideran que es la diabetes, qué han escuchado de la diabetes, para que esto se vuelva un poco más interactivo, para que podamos conversar y para poder hacer, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, me puedan compartir en el chat. Y esas preguntas iremos respondiendo a medida que va la charla o podríamos hacerlo al final. Pero compartan, por favor, ayúdenme dando un
un dedito si es que están pendientes, si es que alguien sabe qué es la diabetes, póngale una palabra, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo considera la diabetes? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí ya dentro de la diapositiva pueden encontrar que la diabetes es una enfermedad o una afección muy grave, crónica, que ocurre cuando el organismo no puede o no puede producir la insulina. Perfecto, alguien dice que es deficiencia de insulina, otros dicen que se da por malos hábitos alimenticios, creo que hay personas que están diciendo que es por problemas del páncreas, etcétera. Muy bien, todos esos comentarios tienen toda la razón. Básicamente una diabetes se puede producir porque hay una resistencia a la acción de la insulina que ya vamos a explicar más adelante, o ya sea porque no se produce o porque no puede actuar donde tiene que actuar. Tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de diabetes. Existe la diabetes tipo 1, existe la diabetes tipo 2, existe la diabetes tipo 3. Bueno, esta vamos a hablar al final de la diabetes tipo 3 específicamente y al momento vamos a concentrarnos un poquito más en lo que es la diabetes tipo 2. Por supuesto, también hay otros tipos de diabetes que son las diabetes gestacionales. No sé si alguien sepa qué es la diabetes gestacional, escríbale ahí si es que sabe, y si no, pues podríamos conversar más adelante qué es la diabetes gestacional. Como les había mencionado, vamos a trabajar un poquito más en lo que es la diabetes tipo 2 y vamos a trabajar también un poquito en la diabetes tipo 3, ¿de acuerdo? La diabetes tipo 3 que vamos a hablar al final. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Básicamente la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy grave que afecta a nivel mundial y se puede tratar de manera eficaz. Esto quiero que entiendan y que tengan claro que la diabetes se consideraba que es una enfermedad incurable. Sin embargo, ahora se ha determinado que puede disminuir la morbilidad de esta enfermedad, es decir, que puede bajar la diabetes. E incluso hay evidencia de que este tipo de diabetes se puede prevenir y a su vez se ha encontrado que hay posibilidades de que en algunos pacientes haya una remisión total. ¿Qué quiere decir una remisión total? Es que pueda curarse o que pueda revertir ese problema de salud. Por supuesto, eso tiene que ver mucho con los hábitos, tiene que ver con todo lo que ustedes están mencionando, ya sea por los hábitos alimenticios, porque la insulina no está trabajando, cualquiera que sea la causa, se ha determinado y hay que tener muy pendiente esta parte, que hay la posibilidad de que se pueda reparar o se pueda revertir esta enfermedad. Eso es algo muy importante, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ahora, ¿cómo funciona o qué es la diabetes en sí? O cómo voy a tratar de explicar lo más simple posible, ¿de acuerdo? Entonces, creo que todos tenemos claro que cuando consumimos un alimento, especialmente que son los carbohidratos, este llega al sistema digestivo y por supuesto aquí ya sea que se coma un pan, sea un pastel, o sea un fideo, o sea cualquier alimento que sea a base de harina, este va a ser ingerido, va a llegar al sistema digestivo, especialmente al estómago. Aquí se va a digerir y va a través del intestino delgado, va a ser absorbido al torrente sanguíneo. Entonces, cuando llega al torrente sanguíneo, eso produce un aumento del nivel de glucosa en sangre. Este aumento de glucosa estimula ciertas hormonas y hace que el páncreas produzca la insulina. Aquí tengo que tener claro un concepto. ¿Qué hace la insulina? La insulina vamos a decir que es como una llave, ¿de acuerdo? Es como una llave de la casa. Entonces, cuando yo tengo la llave puedo abrir la puerta de esta casa y la insulina entra a la célula, ¿de acuerdo? La célula vamos a comparar como si fuese la casa. Al tener yo la llave, la insulina entra fácilmente. Entonces, aquí tenemos algo, aquí tenemos que tener o aclarar algo. Entonces, la diabetes es cuando pasa esto. Uno, el páncreas no produce la suficiente insulina o es en muy poca cantidad. O cuando hay resistencia al trabajo de la insulina. Esto se considera, hay signos, síntomas que pueden ayudarnos a determinar que una persona está con una resistencia a la insulina que voy a explicarles un poquito más tarde. ¿De acuerdo? Entonces, los tres conceptos que quede claro. Primero, la diabetes se puede producir, primero, cuando el páncreas no produce insulina. Número dos es cuando hay muy poca insulina o cuando hay insulina insuficiente. Y número tres, cuando la insulina no puede ingresar a la célula, así haya la llave. Es decir, perdón, cuando la glucosa no puede entrar a la célula, así haya la llave, ¿de acuerdo? Estos son los conceptos que tienen que tener claros, ¿de acuerdo? Conceptos. Uno, no se produce insulina. Dos, no hay la suficiente insulina. O tres,
la insulina, perdón, la glucosa no puede entrar a la célula así haya insulina. A eso se le considera como resistencia a la insulina. Por supuesto, esto de aquí tiene que ver mucho con algo que es importante, que es el valor glicémico o el índice glicémico de los alimentos. Entonces, cuando uno ingiere un alimento, esto aumenta los niveles de azúcar en sangre o de glucosa en la sangre. Y este nivel de glucosa o este nivel de azúcar va a estar determinado por el valor o índice glicémico del alimento. Entonces, un alimento se puede, ¿qué es el índice glicémico? No es otra cosa que la cantidad de glucosa que se produce o que aumenta en sangre después de la ingesta de un alimento. Hay alimentos que, por ejemplo, producen picos glicémicos o producen picos de glucosa en la sangre. Estos principalmente son los alimentos que son muy, diríamos, como que muy bajos en valor nutricional y alto en nivel calórico. Por ejemplo, cuando uno consume un pan, cuando uno consume una Coca-Cola, cuando uno consume este tipo de alimentos, hace que el nivel de azúcar suba en sangre y automáticamente baja rápidamente. Y eso produce más rápido ansiedad o produce hambre rápidamente. Para explicar un poquito mejor, quiero que, no sé si alguna vez han tenido un tipo de hambre, ¿ya? Cuando tienen hambre, uno va y consume lo más rápido posible y a veces da ganas de comer un pan. Entonces, eso le sube la glucosa. Como el pan, me sube la glucosa, pero después de un tiempo corto ya nuevamente me da hambre o quiero comer otro pan. ¿Eso es por qué? Por esta razón, por la cantidad del índice glicémico del alimento. Produce picos elevados de insulina, pero perdón, de glucosa, pero a su vez baja muy rápidamente. Y eso hace o genera una alteración en la producción, en una alteración en la asimilación del azúcar y obviamente dentro del organismo. Hasta aquí, no sé si es que alguien tenga alguna pregunta. Por favor, si es que tienen preguntas desde este momento, ya pueden hacerlo respecto a lo que hemos hablado, ¿ya? Da ansiedad. Alguien me está diciendo que da ansiedad. La ansiedad básicamente puede ser de varios orígenes, pero en este momento vamos a hablar la ansiedad por deficiencia nutricional. Puede tener una ansiedad por deficiencia nutricional o porque el valor nutricional del alimento que estoy consumiendo no me aporta la suficiente cantidad de elementos de nutrición y por supuesto sube el azúcar pero baja muy rápido y eso me da ansiedad o ganas de comer rápidamente, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente aspecto. El siguiente aspecto es, ¿qué síntomas me da cuando yo tengo o cuando estoy cerca de tener este problema de salud? ¿Qué síntomas puede darme? ¿Cuáles son los síntomas para determinar si yo o alguien de mis clientes o alguien de mi familia tiene o puede desarrollar este problema de diabetes? Primero, uno de los más comunes se le considera aumento del apetito, es decir, como y no tengo saciedad, es decir, quiero estar comiendo todo el tiempo. Segundo, y esto es muy común, o sea, si alguien le viene y le dice, ¿sabe qué? Yo tengo tanta hambre, como y no me lleno. Segundo, consumo líquido, tomo bastante agua y a su vez es que parece que nunca me llenase o nunca estuviese totalmente hidratado. Tengo más y más sed, ¿ya? Eso se le considera como polidipsia, es decir, consumo mucho líquido y sigo teniendo sed. El otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que empiezo a tener mayor cantidad de veces que voy al baño a hacer pipí o a orinar. ¿Me explico? Entonces, los tres aspectos se le consideran muy importantes dentro de un diagnóstico de diabetes. Esta información les comparto para que ustedes conozcan, tengan una idea. Por supuesto, ya es para hacer un diagnóstico como tal de diabetes, necesita acudir a un médico, a una persona que esté capacitada para este diagnóstico. Sin embargo, nosotros como promotores de bienestar, como asesores de nutrición, necesitamos tener esta información y usted tiene que estar claro incluso para que pueda tener información y pueda hacer quizá un análisis de alguno de los síntomas que tiene y puede decir, quizá puede ser este problema de salud y saber obviamente después qué hacer. Volviendo al tema. Primero, tengo mucha hambre, no se me quita. Segundo, tengo mucha sed. Y tercero, hago muchas veces pipí o voy muchas veces a orinar al baño. ¿De acuerdo? A esto obviamente vamos a sumarle otros síntomas o signos que son generales
y que pueden producirse en otras enfermedades también, como por ejemplo empiezo a sentirme demasiado cansado, empiezo a tener pérdida de peso inexplicable, o sea, empiezo a perder el peso, estoy comiendo y no he subido, incluso estoy bajando de peso. Hay otro de los síntomas que puede avisarle o puede darle información a usted que algo está mal es que se corta y no se cicatriza rápidamente o incluso hay veces que empiezan a tener la sensación de hormigueo en los brazos, hormigueo en las manos, sensación de entumecimiento en alguna parte del cuerpo, que pueden ser signos o síntomas de este problema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay que tener claro también, y hay que tener información, es que no siempre se puede dar estos síntomas. Hay personas que pueden desarrollar diabetes sin tener un solo síntoma de los que les acabo de mencionar. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a hacer control, empecemos a controlar nuestra salud, a controlar cómo estamos. No queda por demás hacerse un control médico, hacerse un examen de sangre y a ver cómo estoy. Así esté tomando el producto, que ya más adelante le explicaré cómo se hace un manejo adecuado, complementando la nutrición a este problema de salud para que ustedes los puedan utilizar, siempre y cuando vaya acompañado obviamente de la asesoría de un profesional. Muy bien, vamos a otro tema. Ya está claro esto de aquí de los signos de los síntomas. Ahora vamos, ¿cuáles son los factores predisponentes o cuáles son los elementos que a usted le puede llevar a que desarrolle este problema de salud? ¿Ya? A esto vamos a decir que existen muchos factores de salud, pero vamos a resumir lo más posible. Puede ser, por ejemplo, que empecemos a tener una ingesta demasiada elevada de carbohidratos y azúcares, que no hagamos ejercicio y que tengamos sobrepeso. Y por supuesto, si es que alguien en mi familia tuvo o tiene diabetes, entonces eso se le considera factores ambientales, factores genéticos, factores personales, etcétera. Entonces, principalmente se resume en esto, que puede ser que estoy consumiendo mucho carbohidrato, mucho azúcar, ese consumo excesivo de azúcares, ese consumo excesivo de carbohidratos hace que el organismo empiece o que nuestro páncreas empiece a trabajar más para tratar de compensar eso y a la larga puede generar una alteración en la funcionalidad del páncreas. La falta de ejercicio es otro de los problemas y por supuesto el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad es creo que uno de los factores predisponentes de mayor peso dentro de esta enfermedad. Si usted ya tiene un índice de masa corporal más de 25, eso significa que ya hay un factor de riesgo muy elevado para desarrollar este problema de salud. Y eso recalco nuevamente. A veces nosotros tomamos a la diabetes como una enfermedad simple, pero no, la diabetes es un problema de salud muy grave, es un problema de salud muy complicado, pero hay la posibilidad de que usted pueda recuperarse a través de un buen control, a través de una buena alimentación, a través de una buena nutrición, se pueda revertir este problema de salud. Obviamente tiene que ser a tiempo, porque si es demasiado tarde, ya es muy difícil volver a los estados naturales. Ahora, si yo tengo algún familiar que con algún problema de salud o como la diabetes, ya sea papá, ya sea abuelos, ya sea mamá, cualquiera de ellos ya es un factor que predispone. Sin embargo, no es indicativo de que si es que mi mamá tiene diabetes, yo también estoy destinado a tener diabetes. Lo que sí estamos destinados a veces es a continuar con los hábitos que tenía mi mamá, que tenía mi papá. Por ejemplo, si mi mamá en el desayuno hacía, no sé, un arroz con huevo, yo también a veces aprendo eso y también hago en mi desayuno arroz con huevo o tomo café con pan. Cualquiera de esos hábitos que son los que más influyen dentro del desarrollo de un problema, de este problema de salud. A eso vamos a sumarle que, por ejemplo, hay problemas de salud que pueden favorecer al desarrollo de este problema. Por ejemplo, en las personas que tienen los ovarios poliquísticos o síndrome de ovario poliquístico, o que tengan presión o hipertensión arterial, que tengan problemas o enfermedades vasculares, y por supuesto también que sea hijos o hayan sido niños que nacieron con más de 4 kilogramos al nacer. Y por supuesto, si es que en algún momento tuvo diabetes gestacional, es un factor predisponente para desarrollar este problema de salud. Si a esto le sumamos, por ejemplo, si ya tengo obesidad, tengo sumado a esto, tengo, por ejemplo, el hígado graso, tengo, por ejemplo, triglicéridos, tengo colesterol elevado, tengo un abdomen demasiado abultado,
es otro de los factores que puede contribuir al desarrollo de este problema de salud, de este problema específicamente la diabetes. La circunferencia abdominal es algo muy importante para determinar el riesgo de desarrollar este problema. Y no solo este, sino otros problemas como, por ejemplo, problemas de corazón, problemas de infartos, problemas de derrames. En hombres se considera ya un riesgo muy elevado si es que el abdomen, el perímetro abdominal es más de 90, ¿de acuerdo? Si es más de 90, significa que ya es un parámetro muy elevado, un factor de riesgo muy elevado, muy elevado. Y si es que es mujer, si tiene el abdomen que mide más de 85, ya es un factor también muy elevado, ¿de acuerdo? Eso hay que tener en cuenta para medir los factores de riesgo. Y aquí creo que es muy importante tener en cuenta que los factores no son causales. Es decir, si yo tengo un factor de riesgo, no es que sea una causa para desarrollar. Puede influir, sí. Lo que realmente hace la diferencia es lo que yo hago con esto, con mis decisiones alimenticias. Entonces, por ejemplo, esta imagen quiero indicarles algo. Hay veces que hay personas que tienen diabetes y se toman toda la medicación que les recetaron, se ponen la insulina, toman la metformina, utilizan todo lo que les dijeron. De acuerdo, pero no modifican los hábitos o el estilo de vida, no cambian sus hábitos de alimentación, no empiezan a hacer ejercicio, no empiezan a hacer nada de esos cambios. Igualmente vamos a tener. Recording in Supuesto, quiero aclarar, progress. compartir algo muy importante con ustedes, es esto de aquí, que tenemos que aprender a reconocer, y esto es algo que es muy común, a reconocer cuando nosotros tenemos una resistencia a la insulina. Al inicio les había mencionado que otra de las causas de que se desarrolle diabetes es la resistencia a la insulina. ¿Cómo identifico yo? Aparte de los síntomas que ya había mencionado, por ejemplo, el que tengo mucha sed, que tengo mucha hambre, que tengo cansancio, etcétera, etcétera. Sumemos a esto, si es que usted tiene un familiar o usted mismo o alguien que usted conoce tiene estos problemas de aquí, esto se llama acantosis, ¿ya? Esto de aquí es un signo de resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Si usted ve que ya tiene en el cuello principalmente se nota esto de aquí, empieza a tener como que tuviese suciedad, como si no se hubiese bañado, eso es un signo que indica que ya hay resistencia a la insulina. Ya puede ser como en la parte de acá abajo, es como que se desarrollen acrocordones o fibromas blandos también que se llama. Estos de aquí son un signo y un indicativo de que ya hay una resistencia a la insulina. Probablemente ya tenga diabetes o esté en una prediabetes, pero esto de aquí ya es un signo que se puede determinar o puede decirle que usted está o alguien está cerca de desarrollar este problema de salud. ¿Estamos claros hasta ahí? No sé si es que hasta ahí tenga alguna duda, alguna inquietud. A ver, muy bien. A ver, entonces, perfecto. Alguien está preguntando que si tiene diabetes, qué productos tienen que tomar. Eso ya voy a hablar más adelante. Vamos a compartir cómo se debe utilizar el producto. Por supuesto, acompañado ya de un plan nutricional, acompañado si es que toma medicación, tiene que ir acompañado con todos los parámetros que se requiere. Pero ya les voy a indicar cómo el producto puede favorecer a esta nutrición y puede favorecer a la corrección. ¿De acuerdo? Creo que hasta aquí ya estamos claros, ¿verdad? Resumiendo todo lo que habíamos hablado, tenemos que tener en cuenta que hay factores que predisponen, principalmente el sobrepeso y la obesidad. ¿Estamos claros? El sobrepeso y la obesidad tenemos que cuidarnos de eso y a eso sumado otros factores que pueden contribuir. Y por supuesto hay que estar pendientes si yo en algún cliente quizá tengo estos signos o este indicativo, ya es que hay resistencia a la insulina y hay que tomar cartas al asunto, hay que ya cambiar ese aspecto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué debo hacer si ya tengo diabetes? Lo más importante en esto de aquí tenemos que tener en cuenta que busquemos evitar el desarrollo, es decir, prevenir que se desarrolle, ¿de acuerdo? O sea, de nada nos sirve saber qué hacer. Lo más importante debería ser nosotros promover como
distribuidores dentro de esta empresa debería ser ayudar a las personas a que concientizar sobre el problema de la diabetes, cuáles son los problemas específicamente. Y por supuesto, evitar que esa persona desarrolle. Si usted ya se ha hecho, ya más adelante vamos a hablar de la cantidad de grasa visceral, que es un factor también que predisponente para desarrollar este problema de salud, que más adelante hablaremos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener claro que lo más importante nosotros debemos concientizar a las personas es en la prevención. Prevenir es lo más importante. Y para hacer una buena prevención tenemos esto de aquí, una alimentación sana, adecuada y equilibrada, sin excesos y sin deficiencias. Es decir, que tiene que tener los aportes adecuados de nutrición, de vitaminas, de proteínas, de minerales, de oligoelementos, factores botánicos, etcétera, etcétera. Tiene que ser en las cantidades adecuadas, en los requerimientos adecuados. Otro de los aspectos importantes es que debemos tener en cuenta es que nosotros debemos impulsar a las personas a tener un peso saludable. Si es que el índice de masa corporal ya es mayor a 25, el riesgo ya está ahí. Y creo que es algo muy importante el peso, ¿de acuerdo? Por supuesto, a esto tenemos que agregarle que a nuestro organismo, actividad física moderada, se recomienda mínimo realizar 30 minutos de ejercicio al día. ¿De acuerdo? Esto es una de las formas de prevenir. Ahora, si yo ya tengo diabetes, tengo que hacer lo anterior sumado a un tratamiento que ya debo tener, si es que ya tengo. Si es que aún no estoy en tratamiento farmacológico, tengo que hacer los cambios para evitar que ese problema se me complique y tenga que utilizar medicación. Entonces, ya sea que quiero prevenir, o sea que ya tengo diabetes, es lo mismo. La única diferencia es un caso es que a veces ya necesito medicación. Si es que yo estoy en una diabetes, diríamos así, no tan complicada, puedo corregirla o puedo regularla con la alimentación, con el peso saludable, etcétera. Pero si es que eso no se regula, necesito agregarle medicación y eso lo va a dar su médico tratante o el médico que esté atendiéndole a usted. A eso va a haber varios aspectos. Puede ser medicación como tal, puede ser el uso de insulina, dependiendo de cómo esté la complicación de esa diabetes. Ahora, si yo ya tengo una complicación, es muy importante que también haga estos cambios, o sea, como si quisiese prevenir. ¿Para qué? Para evitar que eso se vaya complicando más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí sí es algo muy importante que tiene que tener en cuenta, ¿ya? Nuestro objetivo, y ya sea que tenga diabetes o quiero evitar, necesito hacer esto de aquí. Primero, tenemos que buscar mejorar la salud en general. Y por supuesto, para mantener una buena salud necesito disminuir los factores de riesgo asociados a a la, a la obesidad. Y esto, obviamente, si yo bajo los factores de riesgo relacionados con la obesidad, se reduce el desarrollo de comorbilidades, como por ejemplo la hipertensión arterial, como por ejemplo la obesidad como tal, el sobrepeso, el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico, triglicéridos, colesterol, etcétera, entre otras enfermedades relacionadas. Otro de los aspectos es que si yo ya tengo este problema de salud, necesito hacer un buen plan, una buena alimentación para buscar mejorar la calidad de vida. Si es que yo no me cuido, cuando tengo diabetes, puedo dañar mi calidad de vida y eso es algo muy importante en tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no es vida si yo tengo que estar postrado, si tengo que estar sin energía, si ya no puedo valerme por mí mismo. Entonces, esa calidad de vida debemos mejorarla. Por supuesto, si es que no se hace esa mejoría, puedo aumentar la incapacidad que yo tengo al final de esta enfermedad. Y creo que lo más importante de todo esto es que hay que mejorar el peso y la composición corporal dentro de los objetivos de esta enfermedad. O sea, para evitar esta enfermedad o regular esta enfermedad. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto va a favorecer a la mejoría de los riesgos cardiovasculares, metabólicos, etcétera. Para esto necesito hacer lo anterior, mejorar los hábitos o cambiar los hábitos saludables, hacer ejercicio y algo muy importante, necesito mejorar los estados nutricionales. Vuelvo a repetir, tengo que mejorar mis estados nutricionales. Es decir, tengo que satisfacer las necesidades nutricionales de nuestro organismo. Si nosotros no le aportamos las necesidades nutricionales, eso genera complicaciones y genera obviamente a que la diabetes
o esta enfermedad no se regule. Por lo tanto, resumiendo todo esto, necesitamos evitar las deficiencias nutricionales. ¿Cuáles son las deficiencias nutricionales? Que no esté dando la proteína adecuada, que no esté dando las vitaminas adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, creo que alguien me está diciendo que no se escuchan. Por favor, me avisan si es que no se está escuchando o si se escucha, ¿no? Sí, creo que no. No, creo que sí está escuchando esto todavía, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo esta diapositiva, perfecto, esta diapositiva quiere decir que nosotros tenemos como objetivo, tenemos que regular la enfermedad si ya la tengo o prevenir esta enfermedad. ¿Cómo lo regulo? ¿Cómo mejoro? Primero, cambiando o mejorando los estados nutricionales, dándole las cantidades adecuadas de vitaminas y minerales y, por supuesto, sumado a eso, mejorando los hábitos alimenticios, ¿de acuerdo? Siguiente punto. El siguiente aspecto es este de aquí. Nosotros dentro, si ya tengo diabetes, tenemos que poner como meta la pérdida de peso. O sea, eso es algo de suma importancia. Si yo tengo diabetes, tengo por obligación perder peso. O sea, tengo que perder peso. Muy bien. Esta pérdida tiene que ser una pérdida sostenida y puede ser entre el 3 al 5% del peso corporal. Eso favorece la recuperación mucho mayor del organismo. Si yo pierdo peso, vamos a evitar las complicaciones, vamos a evitar las comorbilidades y, por supuesto, hay que tener en cuenta para la pérdida de peso cuáles son las expectativas de la persona y si es que está dispuesto a perder peso. Dicho en otras palabras, es obligatorio perder peso. La pregunta sería, ¿qué tan dispuesto estoy yo a hacer los cambios para esa pérdida de peso? ¿Estamos hasta ahí? Si es que yo reduzco, por ejemplo, el índice de masa corporal bajo, estoy con un índice de masa corporal entre el 25 al 35%. De ese 25%, yo pierdo entre un 5 y un 10%, mejora muchísimo la persona. Y así en cada uno de los aspectos. Si yo tengo un índice de masa corporal, obligatoriamente tengo que perder entre el 20 al 30% del peso corporal. Estamos hasta ahí. Es muy importante esto de aquí. Esta diapositiva se reduce en todo. Si yo quiero mejorar la diabetes o quiero prevenir, tengo que bajar o tengo que bajar de peso. Si no, se complica el control. Ahora, si yo no bajo de peso, es muy difícil que el organismo se regule, que haya disminución de la resistencia a la insulina, entre otros aspectos. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, muy bien. Estamos hasta ahí, vamos ahí, siguen ahí. Pon ahí en los mensajitos si están entendiendo, no están entendiendo, por favor, ayúdenme con eso. Grasa en la barriga, ¿por qué la persona diabética baja la masa muscular? Es porque simplemente el organismo no está asimilando el nivel de glucosa en el organismo y por supuesto, por lo general suele haber autoconsumo nutricional en la mayoría de los casos. Y básicamente no le está aportando la nutrición adecuada, por eso es que puede consumirse. Muy bien, perfecto, si se está entendiendo, muy bien, chévere, chévere, perfecto. Muy bien, ahora sí, vamos ahí. Creo que en el mercado hay varios aspectos o varias formas de pérdida de peso, creo yo. Es muy común que cuando usted quiere bajar de peso, lo primero o que quiere reducir el abdomen o que quiere verse bonita, principalmente en las mujeres se da esto, le recomiendan para la pérdida de peso, ya sea la cirugía bariátrica, las cirugías químicas, o sea, o algún tipo de cirugía como tal. Pero en esta diapositiva quiero que la analicen un poquito. O sea, usted se puede cortar el estómago o puede poner un balón en el estómago, eso disminuye la capacidad del estómago para recibir alimentos. Pero si yo en esos alimentos no le estoy aportando la adecuada cantidad de nutrición, igual no me sirve de nada, ¿me explico? O sea, el cuerpo crea más deficiencias y sumado a eso las complicaciones de estas cirugías, o sea, yo les recomendaría que eviten esto. Mejor es hacer los cambios alimenticios, cambios nutricionales. Ahora, actualmente hay, por ejemplo, químicos, hay sustancias que aparentemente le estimulan la pérdida de peso.
que tampoco es tan recomendable, pero obviamente queda de decisión. Creo yo que la mejor cirugía que uno tiene que hacerse es la cirugía cerebral, es decir, cirugía educativa de la mente. O sea, ¿qué es esto? Mejorar y entender, tener claro en mi mente que yo tengo que hacer cambios. O sea, una cirugía, ya sea que me corte el estómago o que ponga un balón en mi estómago, no va a cambiar nada las cosas si yo no cambio aquí. O sea, esta de aquí, la cabecita tenemos que cambiar. Cómo pensamos, cómo vemos. Y tenemos que concientizar esto, que por más cirugías que yo me haga, si yo no me cambio este chip de la mente y digo, no, tengo que mejorar mis hábitos alimenticios, tengo que disminuir la cantidad de carbohidratos, tengo que disminuir la cantidad de alimentos que me causan daño, de nada sirve el resto de cirugías que puedo hacerme. Por eso, nosotros tenemos que tener claro y tenemos que concientizar a las personas que están a nuestro alrededor que lo más importante es que acá, la mente, eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Perfecto, creo que vamos con el siguiente. Muy bien. Como les había dicho, nosotros debemos prevenir este problema de salud. Y hay varias prevenciones, digamos, prevención primaria, secundaria. Pero resumido de todo lo que les había dicho, nosotros tenemos que educar a la población y empezando por mí mismo. O sea, yo tengo que tener claro que primero que la diabetes es una enfermedad complicada, que la hemos normalizado. O sea, ahora tienes diabetes, la diabetes nada más es. No sé si les ha pasado eso, pero hay mucha gente que es como que lo toma normal la diabetes. O sea, sí tengo diabetes, pero ya igual, de algo me de morir, es la frase muy común. El problema es que, ¿qué calidad de vida tengo yo mientras estoy con esto? Entonces, nosotros tenemos que tratar o buscar la forma de poder concientizar a estas personas de que la diabetes no es una enfermedad así de simple, es una enfermedad crónica, es una enfermedad complicada, que no solo me afecta a mí, sino afecta la economía, afecta a mi familia, afecta a mi entorno, o sea, todo tiene que ver con si yo tengo una enfermedad, todo está interrelacionado. Y por supuesto, nosotros debemos hacer que disminuya o impulsarle a que la persona mejore el sobrepeso, mejore la obesidad y por supuesto al bajar la cantidad de obesidad o el sobrepeso disminuye el riesgo de tener problemas de triglicéridos, colesterol y por supuesto debemos indicarles o generar una alimentación adecuada, hacer ejercicio, evitar si es que fumo, tratar de dejar esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, nosotros siempre tenemos que realizar actividad física, corregir la obesidad, modificar las dietas, etc. Muy bien. Hasta ahí, chicos, chicas, chicos, señores, señoras, ¿cómo estamos? ¿Todos están claros? A ver, perfecto. Si es que alguien me ha escrito ahí que si es que tiene un diabético y está demasiado delgado, probablemente ya una de las consecuencias es la pérdida de peso, es la falta de uso de la energía de estos elementos y una de las complicaciones es la pérdida de peso que ya vamos a ver más adelante. Muy bien, perfecto, muy bien. Vamos a seguir. Les había dicho anteriormente que la diabetes es una enfermedad complicada, no es que tengo diabetes y se acabó ahí, no, la diabetes a largo plazo va generando complicaciones, eso también tenemos que evitar, o sea, no es que ya tengo diabetes y ya me olvidé, tomo mi medicación, parece que estoy bien, pero a largo plazo, si yo no tengo una buena corrección, no tengo una buena unos buenos hábitos o cambios de hábitos, puedo llegar a estas complicaciones. Y existen complicaciones que pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Por ejemplo, también les mencioné que de cada 100 personas, 5 personas se hospitalizan por estas complicaciones. Una de ellas es ya sea por hipoglicemia o hiperglicemia. ¿Qué es la hipoglicemia? Significa que el nivel de azúcar baja y la hiperglicemia es que el nivel de azúcar sube. Lo más común de aquí son las hiperglicemias, por lo que se hospitalizan las personas. Se les da hiperglicemias y eso puede llevarle a un coma diabético o a una cetoacidosis diabética cuando sube mucho el azúcar en la sangre y más, si es que yo estoy con niveles muy elevados de azúcar en sangre, no estoy tomando medicación o no estoy haciendo los cambios. Hay personas, y yo he tenido personas que llegan a mi club o llegan a mi consulta y dicen, ¿sabe qué? Ya estoy utilizando insulina a dosis elevadas, estoy utilizando 2 medicamentos y aún así no se me regula el azúcar. O sea, sigo elevado. Eso es complicaciones, diríamos así, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios elementos que pueden favorecer a eso que hablaremos más adelante.
Pero hay que tener en cuenta esto, que a su vez también hay otras complicaciones que pueden ser a largo plazo. Por ejemplo, problemas de la vista. Hay personas que van perdiendo la vista y pueden terminar en ceguera. ¿Por qué? Porque les daña la retina y eso ya no permite la visión adecuada. Nefropatías diabéticas, eso significa que va dañando el riñón. Si daña el riñón, a largo plazo voy a terminar haciendo diálisis. Y por supuesto, neuropatías diabéticas, es decir, que tengo algún corte y no se me está curando, diríamos así. Es una neuropatía o una consecuencia de las neuropatías diabéticas. Y algo muy común que es el pie diabético. No sé si ustedes han visto, compartan ahí, ¿quién ha visto? Pongan un, no sé, un número uno, si es que han visto personas con pie diabético. ¿Han visto personas con pie diabético? ¿Han visto, conocen personas que muy bien, gracias Flor, gracias Pauli, gracias a todos los que han visto, ¿ya? Esos problemas son muy serios, son dolorosos en algunas veces, que empiece a podrirse, dicho en términos generales, empieza a podrirse el piecito y a la final, si es que no se corrige eso, te toca amputarlos y quedan sin pies, quedan sin brazos, sin manos y así se va complicando ese problema de salud, ¿de acuerdo? Ahora, otras de las complicaciones que pueden ser macrovasculares son, por ejemplo, enfermedades periféricas, pueden ser dislipidemias, principalmente triglicéridos, colesterol, presión elevada, problemas que se llaman aterosclerosis o arteriopatías coronarias. Esos dos son consecuencias, por ejemplo, de que puede darle un infarto, un derrame, como complicaciones. También puede haber complicaciones. Cuando una persona tiene diabetes puede tener problemas de gastropatías, es decir, problemas del estómago, problemas como diarreas, problemas de las vías urinarias, puede tener problemas de la piel, tener tendencia a tener complicaciones como infecciones, problemas de la vista que ya les había mencionado, problemas incluso hasta de los dientes. Y por supuesto hay gente que también puede, no es lo más común, pero puede desarrollar problemas auditivos. Muy bien, mire, alguien está compartiendo de que un familiar muy cercano está con el pie diabético y eso hay que controlarlo para evitarle. ¿Cómo lo controlo? Obviamente, si es que ya tiene este problema de pie diabético, es simplemente que su diabetes no está bien controlada, no está en los niveles de azúcares adecuados y eso le está generando complicaciones, que en este caso sería el pie diabético. Muy bien. Hasta ahí, ¿tienen dudas, preguntas? Déjenme dejar de compartir para ir compartiendo ahora sí. Les voy a hablar un poquito más del. Dame un segundito. Perfecto, ¿ya? Muy bien, vamos ahora sí. Hasta ahí si tiene alguna duda y quiero ya para ir terminando, quiero hablarles un poquito acerca de la diabetes tipo 3, que era uno de los temas que vamos a compartir el día de hoy. ¿Qué es la diabetes tipo 3? ¿Cuál es la diferencia con las otras? Etcétera, etcétera. Ya vamos a ir conversando. A ver, pero antes me dice cómo identifico una prediabetes. Una prediabetes puede identificarse primero con la parte del cuello, que le vean, por ejemplo, ya que esté con niveles de acantosis, por ejemplo, que esté así como que si estuviese sucio. Esa es una de las cosas. Segundo es, por ejemplo, cuando una persona se hace un examen de sangre y la glucosa está en menos de 125 miligramos. Eso también puede considerarse como una prediabetes. Y que tenga los síntomas. Es decir, que en los exámenes aún no esté diagnosticado como diabetes. Esa es una prediabetes. ¿Me explico? Y eso hay que hacerse un control adecuado que les había mencionado anteriormente, ¿de acuerdo? Muy bien, verán, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer, alguien me está preguntando qué son las gastropatías. Las gastropatías son enfermedades que dan al sistema digestivo. Cualquier enfermedad, puede ser una gastropatía, puede ser la gastritis, puede ser las úlceras, etcétera, etcétera. Cualquier enfermedad puede producir puede ser una gastropatía. Es una enfermedad que produce el sistema digestivo, cualquiera de ellas, ¿ya? Muy bien, antes de continuar con las preguntas, vamos a hablar qué es la diabetes tipo 3. Muy bien, la diabetes tipo 3 es considerada una relación entre la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Es una conexión entre estas dos enfermedades. Sin embargo, este todavía está diríamos como que en debate, no está todavía aceptado al 100% que sea una diabetes tipo 3. Sin embargo, en los últimos tiempos ha ido ganando fuerza de ahí. La diabetes tipo 3 no es otra cosa que diabetes tipo 2 asociado, asociado con la enfermedad de Alzheimer. Ya les voy a explicar qué es la enfermedad de Alzheimer, pero si es que tiene diabetes tipo 2,
puede ser un factor de riesgo de desarrollar esta enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Como les dije, aún está en debate. Sin embargo, un control deficiente del azúcar en sangre puede aumentar el desarrollo el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Esta relación, que suele ser fuerte, entre la incapacidad diríamos, de mantener los niveles adecuados en sangre y la enfermedad de Alzheimer, se la llama o se le está considerando diabetes del cerebro o diabetes tipo 3 o también enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer, de diabetes tipo 3? Es la relación, así de simple, relación entre un problema del sistema nervioso, es decir, Alzheimer, y la diabetes tipo 2. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Un segundito. Perfecto. Ahora, en la diabetes tipo 3, la conexión entre la enfermedad, entre esta enfermedad, han demostrado, estudios han demostrado que las personas con diabetes, aunque no tenga todavía, puede ser un factor de riesgo muy elevado de desarrollar Alzheimer, en comparación con personas que no tienen diabetes. De hecho, se estima que las personas con diabetes tienen un riesgo 2 veces mayor de desarrollar Alzheimer. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, para entender la diabetes tipo 3, tenemos que tener primero, debemos tener una idea clara de qué es la diabetes y qué es el Alzheimer en general. La diabetes ya les había dicho que es la incapacidad de, ya sea de producción o de uso de la insulina. Eso es la diabetes. Ahora, ¿qué es el Alzheimer en general? El Alzheimer no es otra cosa que una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, entre ellas, por ejemplo, pérdida de la memoria, pérdida del juicio, pérdida del razonamiento y en algunos casos hasta pérdida del habla o del lenguaje. Si tengo una persona que ya no tiene, está perdiendo la memoria, ya no sabe quién es, ya está, o sea, ya no sabe en dónde está, no sabe las fechas, puede ser una enfermedad llamada Alzheimer. Entonces, esta relación entre el Alzheimer y estos síntomas puede determinar, más la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de que se desarrolle, lo que se le considera esta enfermedad. Aunque la causa exacta del Alzheimer sigue siendo desconocida, se cree que es el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Ahora, ¿cuál es la relación entre estas dos enfermedades? En la diabetes tipo 3, algunos investigadores dicen que el cerebro se vuelve resistente a la insulina en la diabetes tipo 3, que básicamente es el regulador de la concentración de azúcar en el cuerpo, lo que significa que no puede utilizarla efectivamente la glucosa para dar energía a las células cerebrales. Esta deficiencia, esta diferencia se ha relacionado con la acumulación de una proteína llamada beta-amiloides en el cerebro. ¿De acuerdo? Que esta de aquí, esta proteína es un rasgo característico de la enfermedad de Alzheimer. Es como si fuese, vamos a hacer un ejemplo, es como si tuviese un chicle y esa envoltura la saco, la boto y empiezo a acumular progresivamente. Esta acumulación de esta basura genera que nuestro cuerpo se altere, ¿ya? Y como se hiciera como un cortocircuito dentro del organismo, dentro del cerebro. Y eso es considerada un factor de riesgo. Ahora, la insulina, básicamente ya les había dicho que es una hormona que ayuda a que el cuerpo pueda usar la glucosa. Sin embargo, en la diabetes tipo 3, nuestro cerebro tiene un problema para utilizar esta insulina, lo que significa que las células cerebrales no obtienen la suficiente energía y como resultado se daña este órgano y comienza a funcionar de manera inadecuada, dando los síntomas como que pueden ser, por ejemplo, pérdida de la memoria, pérdida del lenguaje, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Primero, es la resistencia a la insulina. Ahora, existen otros síntomas también que pueden ser, por ejemplo, sumado a esto, la pérdida de la memoria, la dificultad para concentrarse y, por supuesto, los otros signos, síntomas que les había mencionado anteriormente.
Ahora, de igual manera, ¿cómo podemos prevenir la diabetes tipo 3? Con lo mismo que les había dicho anteriormente, tratando de mejorar la diabetes tipo 2, la tipo 2, con una alimentación adecuada, con ejercicio, con nutrición adecuada. ¿Estamos hasta ahí? Y eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Si es que yo logro regular esto de aquí, puedo o el control de nuestro organismo. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, ahora sí, vamos a ir trabajando y lo que realmente importa. ¿Qué hago yo? ¿Cómo manejo o cómo trabajo con una persona que tiene diabetes si estoy haciendo este negocio de Herbalife? ¿Cómo o qué productos debo recomendar? ¿Qué productos debo dar? Entonces, primero, teniendo claro que el primer objetivo para controlar la diabetes es la pérdida de peso. Entonces ahí vayan poniendo, ya sé que ustedes son expertos en control de peso. ¿Qué productos darían para control de peso? Vamos, escriban ahí, escriban dentro del chat. ¿Cuáles son los productos que utilizamos para control de peso? Vamos. Muy bien, vamos a ver. Dele. Lo más rápido, si es que es más rápido, mejor. Teniendo en cuenta que el primer concepto es la pérdida de peso. Y por supuesto, hay que tener claro, recuerden que cuando una persona tiene la cantidad de grasa elevada, que es generalmente en la mayoría de las personas, la grasa por naturaleza produce inflamación. Dicho esto, ¿qué productos más le agregaría? ¿Qué productos más le agregarían para la inflamación? Vamos a ir. Muy bien, omega, cúrcuma, batido, té, aloe, perfecto. Muy bien, yo les voy a dar algo sencillo, ¿ya? Nuestro objetivo es pérdida de peso. Para perder el peso, nosotros necesitamos regular primero la flora bacteriana. Entonces, para regular la flora bacteriana, ¿qué productos puedo utilizar? Puedo utilizar probiótico, aloe, fibra, específicamente. A eso le puedo agregar la cúrcuma o el golden y el immunity. ¿De acuerdo? ¿Por qué le agrego la cúrcuma y por qué le agrego el immunity a eso para regular la flora? ¿Por qué? Porque por lo que le había dicho anteriormente, el organismo se inflama, la grasa es inflamatoria, por lo tanto, yo tengo que desinflamar mi sistema digestivo, tengo que desinflamar mi sistema hormonal, tengo que desinflamar todo mi organismo, tengo que desinflamar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, primero, limpio el sistema digestivo, ya saben con qué, con aloe, mejoro la flora bacteriana, con aloe, probiótico, fibra, a eso le puedo sumar el immunity, el golden. ¿Para qué? Para sumar una desinflamación. Una persona que no puede bajar de peso puede ser que el organismo está muy inflamado, se le hace difícil. Segundo, a eso le puedo agregarle el siguiente, le puedo agregar los omegas. ¿Por qué los omegas? Porque los omegas también son antiinflamatorios, pero también a su vez tienen aceites esenciales. Facilita el aporte nutricional. ¿Estamos hasta ahí? Y también recuerden que les había dicho, necesitamos corregir las deficiencias nutricionales. ¿Con qué corrijo las deficiencias nutricionales? Para bajar de peso, ¿cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante para bajar de peso? Vaya escribiendo ahí, vaya escribiendo para ver qué es lo que usted menciona. Vamos. Perfecto. Entonces, para corregir ya las deficiencias nutricionales o para complementar nuestras deficiencias nutricionales, tenemos que darle batido, proteína, multivitamínico y calcio. Con eso yo facilito. Ahora, ¿cómo uso el producto? Una persona que tengo diabetes, vuelvo a repetir, hay que bajarlo de peso. Entonces, para bajar de peso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar desayuno y reemplazar la merienda con batido, proteína y multivitaminas. La cantidad de batido, la cantidad de proteína va a depender de la persona. Es mejor personalizar la necesidad proteica para que no haya complicaciones. ¿Sí? Necesito o tengo que personalizarlo. ¿De cuánto le personalizo? Ya depende. Puede ser entre 1.5 a 2 gramos o de 1 a 2 gramos. Ahí viendo cómo está la deficiencia más que todo. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, y por supuesto, yo por lo general manejo las jarritas grandes, o sea, en 2 litros de agua les manejo todo el producto que les había mencionado. El aloe probiótico fibra y les mando a tomar durante la mañana y durante la tarde, todo eso de ahí, diluido.
todo eso de ahí les mando a tomar en la mañana y en la tarde. El almuerzo tiene que ser adecuado, tiene que ser el plato ideal, la cantidad adecuada de carbohidratos, la cantidad de grasas, la cantidad de carbohidratos y la cantidad de minerales y la cantidad de proteína. ¿Cómo lo divido? Ya saben. Mitad del plato tiene que ser proteína, la cuarta, diríamos la mitad, la otra mitad tiene que ser para carbohidratos y la otra mitad tiene que ser para vitaminas y minerales y proteínas. ¿De acuerdo? Así tiene que ser mi almuerzo. O sea, abundante, pero más que tiene que ser sin aporte de vitaminas y minerales. ¿De dónde viene? De los vegetales, de las legumbres, es decir, de las verduras. Recomendación ahí, que en ese plato sea 5 tipos de verduras y 5 colores por lo menos. La proteína la mide con la palma de las manos, ya saben. 2 palmas de la mano para la proteína y el carbohidrato el puño de la mano. Esa es la forma más adecuada de medir las porciones. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante tener en cuenta que cuando una persona tiene los niveles de azúcar muy elevados y sigue en este plan, desayuno y cena con batido, proteína, multivitaminas, toma el producto, el almuerzo durante el día y el almuerzo hacen de esa manera, hay el riesgo de que les baje mucho el azúcar. Por eso hay que estar pendiente, porque se regula súper rápido. ¿Ya? Y yo tuve personas en que, obviamente, ya en mi calidad de médico también pude manejar pacientes un poquito más complicados, diríamos así. Obviamente acompañado de otros elementos, no solo el producto, sino de otros aspectos, pero ya en términos generales, eh, a ver, déjeme ver que está sin pantalla, sin... Ay, perdón, se me ha borrado, se me ha apagado la cámara, disculpará. Muy bien. Le estaba comentando que he tenido personas de que se regula muy rápidamente y hay el riesgo de que se le baje el azúcar. Por eso hay que estar pendiente y hacer un seguimiento adecuado a estas personas. Si es que se les baja el azúcar, van a tener síntomas de mareo, cansancio, entre otros aspectos. ¿Qué le doy? Le da algo dulce para que le suba rápidamente el azúcar. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que estar pendiente, básicamente. ¿De acuerdo? Creo que eso ha sido todo por hoy. No me voy a alargar más. 5 tipos de verduras, 5 colores. 5 colores, 5 tipos, ¿ya? Es lo más recomendable. Muy bien. Uy, a ver. Bajar de peso. Al que me estaba preguntando cómo pueden ayudar de 150, bajar de peso, como les había mencionado. Ese es básicamente el producto más una buena alimentación y a eso agreguen el ejercicio físico. No es nada complicado, entre comillas, diríamos así. Y por supuesto, siempre la recomendación que lleven el control a través de un profesional médico, un profesional capacitado para el manejo de diabetes. Nosotros lo que hacemos es aportar la parte que a veces nos falta en la medicina, que es darle los elementos de nutrición adecuada, corregir los desbalances nutricionales sin excesos, sin deficiencias. Ese es nuestro objetivo principal, diríamos como tal, mejorar los hábitos nutricionales. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos ahí, cualquier inquietud, ya sabes, estamos a las órdenes. Creo que por hoy eso es todo. No sé, vamos a ver si hay alguna pregunta que esté relacionada obviamente con el tema. Sí, por ejemplo, alguien me pregunta si es que puede darle una proteína o una barra de proteína. Sí, sí puedes darle porque ese tiene calorías. Sin embargo, por ejemplo, ahí se le recomienda dar una bebida de absorción rápida, ¿ya? También más rápida, una más rápida con cualquier tipo de azúcar. Si es que tiene barras, pero sí se le puede dar. Pero una bebida rápida, diríamos una bebida calórica rápida, si se le baja el azúcar. 28 años, también toma la nutrición por el mismo tipo, con diabetes. Ya, perfecto. Si ya tiene diabetes, recuerde, el objetivo es regularlo y que nunca se vaya complicando en los otros problemas. Ya para ir terminando, resumo esto de aquí. La diabetes es una enfermedad muy grave que tenemos que tener cuidada y respeto. A veces ya le perdimos el respeto a esta enfermedad. Pero la ventaja, y del otro lado, es que hay la posibilidad de que se pueda regular y se pueda mejorar. Este mensaje quiero que se lleve. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Lo que ya habíamos mencionado, esos 3 aspectos. Mejorar la nutrición, hacer actividad física y básicamente corregir lo del estilo de vida.
Muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que se contactaron. Eh, Síganse uniendo, sigan invitando a este tipo de clases. Recuerden que todos los martes tenemos este tipo de actividades, información de gran valor, tanto para mí como para personas que están a mi alrededor. Y nuestra misión, recuerden, es ayudar a otro ser humano. Por eso estamos en Herbalife si está haciendo el negocio. Y si no está haciendo el negocio, pues pregúntele al que le invitó cómo puede hacer el negocio y cómo le gustaría ayudar a otro ser humano. Y si no es así, pues siga tomando usted el producto, mejore sus hábitos nutricionales y va a tener una vida digna, una vida más saludable. Muchísimas gracias.